¿Te has preguntado alguna vez cuál es el alimento menos saludable de todos? Pues quédate porque vamos a hacer un ranking con todos los caprichos, con todos esos productos de baja calidad y vamos a dividirlo en 4 categorías: salvable, poco interesante, muy poco interesante y lo peor de todo. ¿Vamos a por ello, Sergi? Vamos a por ello. Yo tengo un poco de intriga por eso en qué nos basaremos para decir que algo es salvable y en qué nos basaremos para decir que algo, por ejemplo, es lo peor. Muy buena pregunta, Sergi, porque dentro de estos caprichos encontramos unos que pueden ser más saludables y otros menos saludables, aunque ya te avanzamos que ningún capricho al final va a ser una opción saludable. Pero sí que encontramos caprichos que son más salvables, que son aquellos pues, que tengan ingredientes más interesantes, que tengan poco azúcar, que no tengan harinas refinadas, aceites refinados, y lo peor sería pues aquello que tenga ingredientes muy perjudiciales para la salud, que no por ello hay que eliminarlos, pero que sepas que no todos los caprichos son iguales. Empezamos por el chocolate con leche. Vamos a por el chocolate. Yo el chocolate, a ver, teniendo en cuenta que tendrá poco cacao, porque si no, pues directamente no estaría en esta categoría de capricho. Va a contener básicamente azúcar, va a tener manteca de cacao, seguramente leche. Entonces, yo en este sentido lo colocaría tal vez en el poco interesante. Vale, estoy de acuerdo. O sea, ahora veremos un chocolate que va a ser todavía un poquito peor, pero el chocolate con leche podría ser muchísimo peor. No es un buen alimento, pero ahí me parece bien. También hay que valorar el hecho de qué cantidad vamos a consumir de ese capricho, ¿no? Porque, a ver, hay gente que lo hace, pero dudo que todo el mundo se coma la tabla entera de chocolate. Y en cambio, si coges una onza, aun siendo un capricho, realmente estás comiendo muy poquito azúcar y pocas calorías y ya te quitas ese antojo. Siempre y cuando cojas esa onza y no te comas Claro. la tableta entera. Ese es otro criterio que vamos a tener en cuenta, la cantidad, porque no es lo mismo una onza de chocolate, que suele ser lo normal, una onza, 2 o 3 como mucho, que no a lo mejor, por ejemplo, una pizza. Así que vamos Claro. a colocar la pizza teniendo en cuenta que normalmente una pizza podemos añadirle ingredientes saludables, por ejemplo la mozzarella, podemos añadirle jamón, huevo, pero claro, tenemos que tener en cuenta que la masa suele ser harina refinada. Es bastante cantidad la que solemos comer, así que no sé si estás de acuerdo en ponerlo, es muy poco interesante la pizza. Sí, la verdad es que sí, porque con una pizza realmente nos vamos a ingerir 1000 calorías, está Sí. muy por encima de lo que es el chocolate. A ver, también es cierto que la pizza pues también nos va a saciar algo más, pero no deja de ser una manera de comer muchísimas calorías, de comer la mayoría de ingredientes insanos, porque seamos realistas, ¿quién se va a comer una pizza de verdura como capricho? Otra cosa es que ya lo planteemos como una versión saludable que no estaría de nuevo dentro de esta categoría de caprichos. Aquí entendemos por pizzas, pues todas esas pizzas congeladas o una pizza, aunque sea de restaurante, pero pues que sea de pepperoni, una pizza barbacoa, etcétera. Yo estoy de acuerdo, lo pondría muy poco interesante porque al final tiene pues muchos ingredientes que no nos interesan. Venga, te voy a lanzar otro que también creo que puede ser muy poco interesante. Hemos visto el chocolate con leche, hemos dicho que había uno peor, y yo creo que el chocolate el chocolate blanco tiene que estar en muy poco interesante. ¿Por qué? Porque no lleva ni cacao. Eso Claro. para empezar ya dices, a ver, un chocolate que no lleve cacao no es un chocolate. El primer ingrediente es azúcar, ya con eso es muy calórico y lo veo, estaría casi en lo peor, pero vamos a ser buenos. Yo lo pondría muy poco interesante porque creo que hay otro alimento por aquí que tiene bastante chocolate también y que estaría peor. Comparto al 100% lo del chocolate blanco. Al final, yo cuando veo el chocolate blanco incluso me lo imagino como si fueran literalmente terrones de azúcar. Sí. Porque es tal cual, simplemente que maquillado un poco distinto. Entonces, realmente nos interesa menos. Y el producto del que estaba hablando, que también está basado mucho en chocolate, pero que contiene otros ingredientes como harinas refinadas, es la bollería. Al final, todo lo que es bollería, cosas de chocolate, donut de chocolate, como vemos aquí en la imagen, yo creo que es peor porque aquí ya no le vamos a hacer un mordisquito como podríamos hacer con una onza de chocolate blanco o la del chocolate con leche que comentábamos. Aquí tenemos una situación similar a la de la pizza, que es que nos vamos a comer esa pieza entera, que si bien no nos va a tener tantas calorías como una pizza, igual pues estamos ingiriendo, yo que sé, 400 calorías,
lo hacemos como a una media mañana, lo hacemos incluso para desayunar y se puede convertir incluso en un hábito comer esa pasta con el café, ¿no? Entonces yo incluso lo veo peor que la pizza por eso, porque la pizza sí que difícilmente vamos a comer Es pizza más cada ocasional, día. ¿no? La pizza. Sí, e incluso tiene algún ingrediente que nos puede interesar un poco más, puede tener Claro. algo más de proteína, por decir algo, con el propio queso. Es que es lo que comentaba, la pizza, hay excepciones que sí que pueden ser interesantes, pero claro, la base siempre es refinada, o sea, no hay ninguna pizza, o no me he encontrado ninguna que sea integral, y en la bollería ningún ingrediente se salva. O sea, el primer ingrediente suele ser o azúcar, o harinas refinadas, o aceites vegetales. Pero da igual el orden porque siempre va a tener esos tres ingredientes y ya solo con eso estamos de acuerdo que va en la categoría del demonio, de lo peor a nivel nutricional. ¿Qué te parece si vamos ahora a otro salado? ¿Vale? Que hace un Venga. rato que no escogemos ninguno. Teníamos la pizza. ¿Qué categoría tendría la hamburguesa, por ejemplo, para ti? Uy, pues mira, la hamburguesa, voy a tirarme un triple, voy a decir algo que puede sonar un poco raro, pero para mí es salvable. Sí que es cierto que el pan nunca encontramos versiones integrales. O sea, pensando en la típica hamburguesa de restaurante, el típico capricho que podemos darnos fuera de casa. Pero claro, la carne suele ser de buena calidad, a no ser que te vayas a uno de comida rápida que te hace la hamburguesa en 2 segundos. Pero luego ingredientes que le podemos añadir como la lechuga, el tomate, el queso, que suele ser cheddar o otros tipos de quesos que son interesantes. Oye, es muy calórico y eso sí que a lo mejor me hace como ir a otro nivel, pero a nivel de ingredientes podría ser salvable. No Sí, sé. es calórico, pero al final, bueno, estamos realmente saciándonos, estamos añadiendo proteína, estamos añadiendo también grasas, que si bien no sean las más saludables, al final nos van a mantener saciados. Y sí que es calórico, pero tampoco es igual de calórico que una pizza. No. Y yo también, yo lo colocaría en saludable. ¿Sí? Yo creo que lo Venga. podemos hablar. ¡Ojo! No confundir salvable con saludable. Sí, sí. Se parecen, pero no son lo mismo. Eso quiere decir que la hamburguesa puede ser un poquito mejor que la pizza, pero no por ello que ya vemos las intenciones, significa que ahora comáis hamburguesas todos los días. Vamos con otro, ahora voy a irme hacia el otro lado para no coger aquí tantos de la izquierda. Vamos, si quieres, con los yogures azucarados, ¿cómo los ves? Antes de seguir, para que esto se te haga más divertido, te animamos a que pienses en qué categoría colocarías tú cada uno de estos productos. Y si ves que no estás acertando mucho o te gustaría saber con claridad dónde añadir cada uno de ellos, te recomendamos nuestro libro Transforma tu alimentación, porque aquí tenemos 52 trucos prácticos para mujeres que quieren perder grasa. Con este libro, que es muy visual, está lleno de imágenes, es un libro muy fácil de leer y donde cada capítulo es independiente, en cada capítulo aprendes algo nuevo, vas a tener mucha claridad a la hora de saber qué alimentos no son saludables, qué alimentos no te interesan para perder grasa y cuáles sí. Así que, Víctor, ¿cómo se pueden hacer con el libro? Pues si quieres transformar tu alimentación, te dejamos el enlace de Amazon para que te lleguen 3-5 días súper rápido en la descripción y en el comentario fijado. Lo tienes aquí abajo. Sabemos que el yogur azucarado contiene fermentos lácteos y leche, hasta aquí lo mismo que cualquier otro yogur, pero claro, luego se le añade el azúcar pues para darle sabor más dulce, ¿no? A ver, yo me encuentro un poco en la misma situación que hablábamos de la hamburguesa. No sería lo mejor sería el yogur tal cual, pero al final la cantidad de azúcar que tiene, si yo que sé, es un yogur al día, pues va a ser poquita y por supuesto pues va a ser mejor que comernos simplemente chocolate con leche, así que yo no lo pondría en la misma categoría que el chocolate con leche, para mí estaría insalvable también. Sí, para mí es salvable teniendo en cuenta que un yogur son 100 gramos, 125. Eso quiere decir que la cantidad de azúcar que vas a comer tampoco es como súper exagerado como en la bollería, que el 50% es azúcar. Así que yogur azucarado sería mejor el yogur natural, pero se salvaría. Pues escoge, maestro. Vamos a por algo más líquido, vamos a por las Venga. calorías líquidas, esas que ingerimos sin darnos cuenta y que a veces por ese motivo pueden resultar muy peligrosas. Y voy a ir a por lo que creo que es lo peor,
¿vale? Yo creo que lo peor, sin ninguna duda, son los destilados, porque al final tenemos aquí una bebida alcohólica que nos va a aportar muchísimas calorías y que ya sabemos que el alcohol es una sustancia tóxica. Entonces, si hay algo que tiene que ir en la peor categoría, está claro que son los destilados. Veo que estás de acuerdo conmigo. Sí, no hace falta ni que expliquemos el porqué, o sea, la ginebra, el ron, el vodka, el whisky, todas estas bebidas que tienen más de un 40% de graduación en alcohol, o 40 grados, saludable no es, ¿vale? Así que yo creo que esta sería la peor bebida alcohólica, pero luego también tenemos otra que a veces se dice que puede ser incluso buena para el corazón, el vino. ¿Qué me dices del vino? ¿Tú lo ves salvable? ¿Lo ves lo peor de todo? A ver, primero, desmintiendo el mito de que puede ser buena para el corazón, esto se dice porque contiene resveratrol, que al final es un antioxidante que también lo contienen los frutos rojos, por ejemplo. Pero claro, la cantidad de resveratrol que tenemos que tomar para que realmente sea beneficiosa para el corazón implicaría una cantidad de alcohol que tiene inherente el vino que no es para nada interesante. Por lo tanto, ese poquito beneficio del resveratrol no supera el gran hándicap que tiene el alcohol y que es en mucha más cantidad. Entonces, realmente no sería más interesante que otra bebida alcohólica. A ver, sí que es cierto que no contiene tanto alcohol como los destilados, entonces yo igual lo pondría en muy poco interesante. Sí, yo también porque, o sea, no lo veo al nivel del vodka, la ginebra y este tipo de bebidas, pero aún así me parece que tiene bastante graduación, suele tener un 15%. Y es lo que dice Sergi, si quieres sus beneficios, pues te comes una uva, te comes la fruta y ya vas a obtener todos esos antioxidantes. También es cierto que tenemos que valorar el momento en el que lo tomamos, ¿no? Y a veces un destilado, pues nos pasamos de cantidad de alcohol, en cambio una copita de vino pues puede ser para acompañar una cena y Sí. al final acaba siendo menos cantidad. Que ojo, también está Bueno. el que toma la copita de vino cada día, que entonces es peor que el destilado, porque a veces por inconsciencia, lo que decíamos antes de sí, que el vino es una bebida que no es saludable, pues se puede consumir de forma más habitual que un destilado, cuando estamos viendo que al final están bastante a la par. Pero bueno, el caso está en que si tomamos por medida lo que tomaríamos un día ocasional, es más fácil pasarnos con los destilados que con el vino. Pues vamos con otro alimento que sería líquido, pero en este caso es sólido, ¿vale? No sé si ya solo por eso... Un alimento líquido pero sólido. Bueno, si lo metemos en el congelador. Estamos hablando Vale, de vale. los polos. Los polos para mí son salvables. De hecho, hicimos un vídeo hablando sobre los helados y vimos los típicos polo flash, vimos los polines con sabor a limón y demás. Y el primer ingrediente es agua. Entonces el agua nos interesa. Después llevan azúcar, vale. Pero claro, no se puede comparar a un helado hecho a base de leche que sí que tiene pues más ingredientes de baja calidad, mucho más azúcar, muchas más calorías. Para mí se salvaría un polo flash. Ostras, pues yo mira que aquí te voy a rebatir. Yo no lo salvaría. ¿No? Te voy a explicar por qué. Al final, arriba en salvable hemos añadido la hamburguesa, que sabemos que tiene proteína, que normalmente la acompañaremos con queso cheddar, también de nuevo proteína, algo nos va a aportar. El yogur azucarado, aunque tenga azúcar, nos va a aportar también la proteína de la leche, pero claro, un polo, por mucho que esté hecho de agua y azúcar, no nos va a aportar nada más. No es comernos una fruta. Como mucho va a tener algo de zumo, pero que no va a ser lo mismo. Entonces, yo por mí lo bajaría una categoría y aunque sí que es cierto que tiene menos calorías que otros caprichos, para mí estaría al nivel de, por ejemplo, el chocolate con leche, que tampoco pues, nos vamos a pasar de calorías. Claro, pero aquí te voy a poner como en situación. Imagínate que eres una persona que le gusta el dulce, llega el verano, necesitas algo fresquito, abres el congelador, tienes tus polos con poquitas calorías que te ayudan a quitarte ese mono de dulce, te ayudan a refrescarte y no perjudican en la pérdida de grasa porque al final un polo flash, llevándolo a lo que sería lo menos calórico, creo que eran 20 calorías el polo o algo así. Yo te doy argumentos, pero venga, te voy a hacer caso y lo vamos a poner un poco interesante porque sí que es cierto que el único ingrediente que tiene interesante sería el agua.
¿Qué te parece si seguimos con helados y nos vamos a una tarrina de helado, ¿vale? Las típicas tarrinas, ya sean de heladería o ya sean las de Ben Jerry o marcas similares que las tenemos ahí en el congelador. A ver, desde mi punto de vista, tienen que estar por detrás de los polos. Porque 100%. a nivel de ingredientes, pues va a contener mucho azúcar, va a contener aceites vegetales y va a contener básicamente agua y como mucho algo de leche, pero en una cantidad ínfima que no nos va a aportar ningún beneficio. Entonces, para mí, las situaría en muy poco interesante. Sí, yo también. O sea, a nivel de ingredientes es más calórica, lleva una lista de ingredientes también que suele ser más larga. Veo que el polo es algo que es poco interesante porque es muy sencillito, es agua con azúcar, podría ser como un refresco, por ejemplo, pero la tarrina sí que ya es un poco más bomba y, a ver, es un capricho que está muy rico, pero es muy poco interesante a nivel nutricional. Ya que ha salido el tema de los refrescos, como hemos dicho al final agua con azúcar, ¿qué te parece si vamos, por ejemplo, a la Coca-Cola, la Fanta, el Aquarius, Nestí, todos estos refrescos, así, ¿dónde lo podríamos situar a nivel nutricional? Ostras, pues yo, mira, que los refrescos lo consideraría también poco interesante, porque al final es una manera muy rápida de ingerir calorías. Estamos hablando de que aquí solo tenemos azúcar y realmente nos podemos tomar una lata de Coca-Cola, de Fanta, que contiene muchas calorías como si nada, ¿no? Sí que es cierto que al final no lleva alcohol, entonces ponerla en la misma categoría del vino, no sé yo. Así que Ya. aquí te voy a dejar que seas tú quien te moje. Yo lo colocaría o en muy poco interesante o en poco interesante. Yo un poco interesante, viendo también un poco lo que estamos poniendo, o sea, lo comparamos con un polo y sería lo mismo pero congelado, así que llevándolo al extremo, que lo peor sería una bebida energética o la Coca-Cola que sí que tiene muchos gramos de azúcar, por ejemplo un Aquarius tampoco tiene una cantidad excesiva, así que podría ser poco interesante, pero estaría aquí, estaría Sí, como en sí, medio, estaría en ¿sabes? medio, ¿eh? También es cierto lo que has dicho, que hay refrescos que serían un poquito más interesantes que otros. No es lo mismo un Aquarius o un Nestí, por ejemplo, que una Coca-Cola, que una Fanta que suele tener más azúcar. Aún así, bueno, más o menos estaríamos ahí, en el poco interesante, muy poco interesante, tirando más para arriba, yo lo veo como tú. Pues viendo así un poco cómo está quedando todo, vamos a rellenar la categoría de abajo. Tengo un alimento que está ahí 100% en lo peor, pero no sé si ahora mismo a simple vista sabes de cuál estoy hablando. Yo creo que estás hablando de las galletas, ¿puede ser? Puede ser, Te he leído el pensamiento. de hecho estaba hablando de las galletas porque, a ver, lo comparamos con la bollería y sigue un patrón muy similar. Una galleta, ya sea Digestive, ya sea María, que sí que podemos encontrar mejores opciones, pero el 90% siguen este patrón de azúcar, grasas vegetales y harinas refinadas. Entonces es una bomba de calorías. Normalmente es fácil pasarnos porque yo me acuerdo cuando era pequeño que me hinchaba a comer Digestive Sí, y es verdad. estaban buenísimas y al final era muy adictivo. Y cada galleta fácilmente puede llegar a las 50 calorías. Sí que es verdad que es fácil comernos el paquete entero. Es más difícil de dosificar que el propio chocolate blanco o incluso una tarrina de helado. Y en este sentido yo también lo colocaría como la bollería. De hecho, incluso si vamos a una panadería, por decir algo, o a una cafetería y nos compramos en lugar de un donut una cookie, las típicas galletas grandes, a nivel calórico y a nivel de ingredientes va a ser muy similar. Entonces, 100% las colocaría aquí. Vamos a ir a algo un poco diferente a lo que hemos tocado hasta ahora, que son las patatas chips. Sería como un snack, sería salado. ¿Y dónde lo podríamos colocar, Víctor? A ver, es que las patatas chips, su primer ingrediente es patata, o sea, la patata es un tubérculo saludable, pero claro, ¿qué pasa? Que llevan muchas grasas vegetales porque se fríen y además están petadas de sal. O sea, esto llevándolo a las típicas patatas chips normales que luego las podemos encontrar light, sin tanta sal, pero bueno, la mayoría siguen este patrón, así que yo las considero muy poco interesantes. ¿Por ¿Sí? qué? Porque también son muy adictivas, ¿sabes? O sea, a mí
cuando me pongo a comer patatas me cuesta saber encontrar el freno. No es como con otros... ¿Por qué no la colocarías en lo peor? No lo colocaría en la peor porque su peor ingrediente solamente es uno, que al final es estas grasas vegetales, y el primero de ellos es la patata. Entonces es como que, bueno, al menos lleva algo saludable, no lleva tanto azúcar, no lleva otros ingredientes, pero estaría aquí, estaría para mí en el limbo. En el limbo, ¿eh? ¿Vale? Pero no lo considero del nivel de la bollería de las galletas, aunque se aproxima bastante. ¿Tú cómo lo Vale, ves? me parece bien, me has convencido, yo también lo veo como muy poco interesante. Y aprovechando que estamos hablando de patatas, vamos a por las patatas fritas, pero no las de bolsa, sino las patatas que hacemos en una freidora o que compramos con la hamburguesa mismo, ¿no? Yo tal vez las patatas fritas las pondría un listón un poco por encima, como poco interesante, porque sí que es cierto que conservan más patata aunque se han frito y han perdido pues parte de los beneficios de la patata, que es uno de los alimentos más saciantes, ¿no? Si no me equivoco, Víctor. De hecho, es el alimento más saciante que hay. Os dejamos un vídeo con los 10 alimentos más saciantes que existen y la patata es el número 1 con bastante diferencia. Tú lo colocarías en poco interesante, yo creo que también, porque las patatas fritas te pueden aportar unas 250 calorías por cada 100 gramos y unas patatas chips, es decir, las de bolsa, fácilmente pueden superar las 500. O sea, ya solo con eso creo que tendría que estar a un nivel más arriba. No sé si al nivel de los refrescos o de los polos, pero sí que no puede estar en la misma que las patatas chips. ¿Qué te parece si rellenamos un poco lo de salvable, que se ha quedado Venga. ahí el yogur y la hamburguesa solos? Yo aquí tal vez pondría los cereales. Pero claro, pensando en cereales como, no sé, igual unos cornflakes o Uf, unos cereales aquí de es este estilo. complicado. Mira, yo de salvable, a simple vista, se me viene uno a la mente que también utiliza la base como un ingrediente saludable, que son los zumos. No sé si estás de acuerdo. Un zumo, teniendo en Vale, cuenta sí. que sea natural, al final la pieza de fruta está ahí, ¿vale? La hemos exprimido, se ha perdido gran parte de la fibra, se van algunas vitaminas, se van algunos minerales, pero sigue siendo al menos una fruta. O sea, algo de Sí, vitaminas y algo de algo se vitaminas y minerales conserva tiene, correcto. y el impacto que tiene en el cuerpo no es lo mismo que un refresco, pero tampoco es un alimento que debamos A ver, abusar. a nivel de azúcar, no va a contener tanto azúcar como un refresco. El tipo de azúcar, aunque sea diferente, que venga de la fructosa, va a tener una reacción similar, lo dicho, con una cantidad diferente, y nos va a aportar algo más de vitaminas y minerales, como decías, así que yo también lo veo como salvable. Sí, o sea, no seríamos tan injustos con el zumo que muchas veces le metemos caña porque repetimos muchas veces que no es saludable, pero tampoco es lo peor de lo peor. Los cereales, ¿qué los has dicho? A ver, salvable. Yo es que, Es que de cereales hay muchos tipos. Claro, es que yo claro, aquí veo unos cornflakes y pienso, con un poco de leche no es lo mejor, sería lo ideal algo de fruta o los cereales en versión integral. pero Aquí claro, hablamos de piensa en el cereales promedio. refinados, sí. Si tú entras al pasillo de cereales, se salvan dos o tres. Sí, pero incluso hoy en día, con los reformulados y tal, no tienen tanto azúcar. O sea, tienen azúcar, pero no sé si los pondría... A ver, Yo lo pondría como en el limbo entre salvable y poco lo ponemos interesante. como poco interesante, teniendo en Sí. cuenta que igual de todas las versiones, de 10 hay uno que sería el salvable, Sí, ¿no? muy pocos son versiones integrales y muy pocos tienen poco azúcar. Así Claro. que también teniendo en cuenta que es bastante calórico. Sí, y además, aquí ahora estoy pensando que, como decíamos antes, hay que tener en cuenta en qué momento consumimos el producto y que al final los cereales, pues es lo típico de al desayunar, para merendar, y te vas a comer un bol entero de cereales, no te vas a comer un puñadito. Entonces, en ese sentido, bueno, la verdad que poco interesante creo que sería la categoría que le Sí, toca. me Aquí, cuadra bastante. Y es lo que dices, que puede ser como un alimento muy rutinario de cada mañana. No es como algo más puntual, sino que quien come cereales de desayuno ya como que está integrado ahí en su sí alimentación. que es cierto que le añadiremos algo de leche, entonces mejoraremos un poco Sí. el pack, no los comeremos tal cual, pero aún así no dejarían de estar un poco interesantes. Bueno, aquí en casa conozco algunos que se comen los chocoflakes sin leche, así que eso de la leche no te lo compro, Sergi.
Vamos con otra bebida, ya que estamos hablando de los lácteos, de las leches, y vamos con la cerveza, que es la única que nos queda. Y aquí, a ver, me va a doler un poco en el corazón porque a mí me gusta la cerveza y ocasionalmente la podemos consumir sin ningún tipo de problema, pero lleva alcohol. Y el alcohol no es lo mismo que el azúcar para mí, o sea, yo lo veo un ingrediente mucho más perjudicial, pero claro, tampoco es lo mismo que el vino, porque la graduación de las cervezas suele ser menor, queramos o no, pues lleva el lúpulo, el mata de cebada, que bueno, no, tampoco está mal del todo, pero claro, tampoco lo veo poco interesante, ¿no? A ver, no deja de tener alcohol, por lo tanto yo creo que algo que lleva alcohol directamente ya tiene que estar por debajo de los refrescos. O sea, Vale, sí. siempre va a ser mejor Sí. tomarte un refresco que no te la cerveza. Y el tema de la cebada, hay personas que se piensan que eso pues es la panacea y que al final pues va a ayudarte a mejorar tu salud, un poco como pasaba con el vino y el resveratrol, cuando la realidad es que estamos en las mismas. Contiene muy poquita cantidad de cebada comparada con toda la cantidad de alcohol que tiene, ¿no? De hecho, hace poco hablamos de la cerveza en el vídeo de 20 alimentos saludables que no lo parecen, pero no de la cerveza normal, sino de la cerveza 00, que muchas veces asociamos la cerveza a un alimento poco saludable, pero las versiones cero no están nada mal. Así que si quieres ver más alimentos que tal vez creas que no son saludables, pero que sí lo son en realidad, también te lo dejamos aquí arriba y aquí abajo en la descripción. Vamos con otro. Nos quedan 5. Hay uno que tengo muchas ganas de ver tu opinión, pero lo voy a dejar el último. Si quieres vamos con el pan blanco, a ver qué te parece. Pan blanco. Al final estamos simplemente comiendo harina refinada. Para mí sería algo similar a poco interesante. O sea, a los cereales, a incluso a los refrescos. Es como comer azúcar, Sí, básicamente. Sí que es cierto que tienes que masticar un poco más, pero al final no contiene bastantes calorías y no contiene muchas vitaminas y minerales porque se van cuando el pan pierde su propiedad integral, ¿no? sí, al final lo ideal sería el pan integral. Cuando se refina, pues perdemos ahí parte de la fibra y parte de esos minerales interesantes, pero tampoco lo podemos poner al nivel de una pizza o del vino, de las tarrinas. El pan blanco al final normalmente solemos acompañarlo con algo, o sea, no nos comemos el pan de molde, por ejemplo, solo, sino que hacemos una tostada. Y sí que es cierto que podemos hacernos tostadas que sean refinadas, pero que sean con un acompañamiento saludable. Claro, aquí el tema está en qué usaremos como acompañamiento, ¿no? Porque si este pan blanco lo acompañamos con un aguacate y con tomate, pues incluso ya estaríamos hablando de algo saludable. Sí, Porque realmente pesa mucho más este aporte de vegetales que le estamos añadiendo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces lo vamos a combinar pues con embutidos no muy saludables, de los que por cierto también tocará hablar ahora, patés, incluso cremas de chocolate. Entonces, yo lo colocaría como poco interesante. pues ya que has sacado los embutidos, Ujú. ¿dónde lo podríamos colocar teniendo en cuenta que hay embutidos que son interesantes, como el jamón serrano o la cecina de león, por ejemplo, pero normalmente la calidad de lo que sería promedio, un chorizo, mortadela, chope, todo esto, pues deja bastante que desear y es bastante alto en sal, por ejemplo, alto en grasas, digamos que no serían del todo interesantes, bastante calórico. Con esos argumentos, Está difícil. Yo lo pondría igual en poco interesante. sí. Lo pondría al nivel de unas patatas fritas, por lo que hemos comentado. Al final nos va a aportar algo de proteína. Sí que es cierto que suelen contener muy poca carne. La mayoría son ingredientes de relleno. Pero teniendo en cuenta que hay algunos que se salvan al 100% de estas opciones y, y teniendo en cuenta también que, bueno, al final pues no es lo mismo que estar tomando alcohol o no contiene todo el hat-trick negativo de ingredientes que por ejemplo tiene una pizza, ¿no? Lo dejaría un poco interesante. Sí, porque queramos o no, al menos algo de proteína tiene, que es lo que decías, y encontramos alguna opción interesante y tampoco son lo peor de lo peor. Pues nos quedan 3 y aquí sí que tengo uno muy claro, pero los otros aún estoy ahí como pensando y yo creo que estamos de acuerdo en que una tarta sería probablemente también de lo peor nutricionalmente, ya que es bastante calórico, sí que no nos vamos a comer una tarta entera,
Pero si nos ceñimos a lo que es los ingredientes, mucho azúcar, mucho también de harinas refinadas y lo mismo que la bollería, también grasas vegetales. Claro, y también está el tema de que al poner la tarta en la mesa para un cumpleaños, para lo que sea, a ver, aquí no estamos diciendo que no puedas comer esa tarta, ¿eh? Pero el caso es que comes un trozo, pero luego queda un poquito más y quién se lo acaba y es más fácil pasarte comiendo tarta, creo yo, que comiendo, por ejemplo, una bollería, ¿no? Porque la bollería es como que, vale, me como el croissant, me como el donut y ya. Pero aquí es como que, ¿de qué tamaño me hago el Ya. trozo? ¿Me hago un trozo solo o ya que queda un trocito cojo un poquito más? Yo el problema de las tartas creo que es que siempre lo dejamos para el final cuando ya estamos reventados de toda la comida. Al menos en los cumpleaños en mi familia son hincharnos primero al vermú, después un montón de comida y después la tarta que todo el mundo se la come, que está lleno, pero ya por el compromiso de que hay que comérsela. Así que teniendo un poco en cuenta el contexto y también los ingredientes, podría ser de lo peor, pero eso no quiere decir que no te tomes ese trocito de pastel pues si hay una celebración. Totalmente. Vamos a por los dos que quedan. A ver, croquetas. Uy, este es el que tenía ganas, porque me gustan mucho, son una tapa muy saludable, ¿no? Muy rica, que está muy buena, pero sí que ese rebozado... Básicamente es rebozado, que sea, al final se pone en una freidora, entonces le añadimos esos aceites, ¿no? Suele contener dentro bechamel Sí. y bueno, luego pueden ser pueden ser de pescado, pueden ser de Jamón, de pollo, de cocido. jamón, Ay, pero al final, ostras, son yo bastante calóricas, son bastante bomba. no lo pondría ni de lejos en salvable, No. tampoco lo peor. Yo estoy entre poco interesante y muy poco interesante. Sí, yo también tengo esa duda. Lo pondría en salvable porque es probablemente mi capricho favorito, pero Yo creo que lo pondría en muy poco interesante y te voy a decir por qué. Porque al final creo que cumple un poco el mismo patrón que la pizza, ¿no? Que contiene varios ingredientes que lo hacen muy palatable y que hacen que te pases de calorías fácilmente. Además, vamos a ser realistas. No vamos a comernos cuatro croquetas y ya está, y hemos acabado de comer. Sino que normalmente lo acompañamos con algo más y es como un extra a ese plato o a esa alimentación del día que hará que nos pasemos muy fácilmente de calorías. venga, va, te lo voy a comprar, pero estaría para mí en poco interesante. No quiero verla ahí tan abajo. Ya sí que para terminar nos quedan las salsas y de salsas también pues tenemos un montón de variedades. Tenemos desde ketchup, tenemos mostaza, tenemos la mayonesa. Claro, ciñéndonos un poco al promedio, ¿vale? Porque por ejemplo no es lo mismo el ketchup que la mostaza sería una salsa interesante y saludable. Vamos a ceñirnos en lo típico que podemos encontrar y para mí la salsa promedio suele tener bastante azúcar, por ejemplo la barbacoa, el ketchup pues tienen bastante cantidad, pero aquí hay un argumento a favor y es que de salsas, a no ser que utilicemos por ejemplo el tomate triturado o este tipo de salsas que a lo mejor se utilizan para cocinar en grande, solemos ponernos un poquito, o al menos eso quiero creer, que nadie se pone a cocinar con un montón de ketchup. Entonces para mí estaría un poco interesante. Yo también lo veo como poco interesante, coincido contigo por lo mismo que has dicho. ¿Nada que añadir? Nada que añadir. Lo único que me gustaría añadir para cerrar el vídeo es que si hay algo que te ha sorprendido, algo que tú pondrías en otra categoría, nos encantaría ver en los comentarios tu opinión. Al final, esto no deja de ser un poco subjetivo, aunque intentamos hacerlo de forma objetiva basándonos en los ingredientes, pues como hemos dicho, hay muchos tipos de refresco, hay muchos tipos de cereales. Cada persona también es un mundo a la hora de hacer un consumo u otro de un producto. Hay quien se comerá la tableta de chocolate entera, entonces mejor que lo coloquen lo peor. Y al final, tu opinión nos importa bastante porque también pues, queremos conocer si hay algo que te ha sorprendido. Y lo dicho, si lo dejas en los comentarios, nos encantará leerte. Os leemos aquí en comentarios, dejad vuestro me gusta si os ha gustado este tipo de vídeos. Si vemos que hay apoyo haremos lo mismo, pero con los alimentos saludables, que eso también puede ser muy interesante, ya que no todos son iguales. Suscríbete para no perderte ningún otro vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. Adiós.